Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Es un gustazo estar con ustedes, no estuve en el programa anterior y así que hoy los extraño más que nunca y sobre todo a ti, mi Clau, ¿cómo estás? Hola Luz Mari, bien, bien, muy contenta de estar ya aquí otra vez contigo, de saludarlas y pues de empezar este programa que va a estar también padrísimo. ¿Te platico de qué va a ser? Sí. Ahora vamos a hablar de lo que es la verdadera química interpersonal. ¿De qué se trata esto? Dice, bueno, hay personas con las que nos relacionamos naturalmente, ¿no te ha pasado? Como que la relación fluye fácilmente y sentimos que estamos pues como que en la misma sintonía. Pero también hay personas con las que nos cuesta un poco más de trabajo interactuar, con las que frecuentemente tenemos malentendidos o discusiones que no siempre pueden ser imputables a la otra persona. ¿Te has preguntado cuál es tu forma de relacionarte? O sea, para poder desarrollar inteligencia social que favorezca nuestras relaciones, es necesario detectar esos rasgos personales que facilitan o te hacen difícil esta interrelación con los demás. Entonces, bueno, si están dispuestos a mejorar este aspecto de tu vida y sensibilizarse en la manera de que lo haces para poder mejorar, este programa es para ti, ya que vamos a ver, bueno, qué es esto, qué significa la inteligencia social, si realmente somos personas nutritivas y de postre vamos a tener lo tóxico de evitar a los tóxicos. Y para eso tenemos a nuestra invitada, que ya ha sido a compañera casi, está Mariana Hernández. ¿Nos la presentas, Luz Marí? Sí, claro que sí, ya sabemos que Marianita Hernández es una de las consentidas del programa y además es garantía porque todos los temas que nos ha traído, por lo menos yo los he puesto en práctica y por lo que me ha platicado Clau también los ha puesto en práctica y realmente nos ha funcionado, ¿no? Ha cambiado la dinámica familiar en ciertos temas con sus consejos y con no nada más familiar, sino también en las relaciones laborales porque realmente como da conceptos muy prácticos, muy concretos que es fácil llevar a cabo. Así que seguramente hoy nos dejará tarea con todo lo que nos platicará y déjenme presentarlas para quien no lo conoce, es la primera vez que está con nosotros. Mariana Hernández es directora de Icon Lead, empresa especializada en liderazgo integral, licenciada en Pedagogía con especialidad en logoterapia y análisis existencial y terapia racional emotiva conductual. Es maestra en Ingeniería en Imagen Pública con especialidad en Psicología de Rostro, microexpresiones y detección de mentiras. Certificada en Coaching Cognitivo, PNL y Coaching Político. Tiene 20 años de experiencia coordinando y ejecutando planes de formación y capacitación para líderes empresariales en diversos temas como inteligencia emocional, imagen ejecutiva, liderazgo, sentido de trabajo, presentaciones efectivas, felicidad en el trabajo. Asimismo, posee más de 7,000 horas en procesos de coaching individual y de equipos. Algunos de sus clientes son Grupo Nacional Provincial, Bancomer, Banamex, Bernard Dichard, partidos políticos, entre otros. Es coautora del libro Felicidad en el Trabajo y colaboradora del periódico El Asegurador. Y bueno, Mariana, qué gusto estar nuevamente contigo y platícanos qué es esto de la verdadera química interpersonal, porque ciertamente, como dice Clau, con algunas personas fluimos y con algunas no tanto, pero la mala noticia es pues que tenemos que tratar con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, oigan, pues mucho gusto de volverlas a ver. Gracias por esta cálida bienvenida. Siempre es lindo recibir sus palabras para iniciar el programa. Y pues sí, efectivamente hoy vamos a hablar de lo que significa la verdadera química interpersonal. Y la verdadera química interpersonal pues alude a cómo somos socialmente inteligentes, porque las neurociencias pues han descubierto que en realidad nuestro cerebro es un cerebro social. De hecho, ustedes han escuchado esto de, pues de amor nadie se muere, es una realidad, pero de soledad sí. Entonces es necesario el poder relacionarnos de forma adecuada, porque además está comprobado que es un factor importante para que podamos ser más felices. Esta manera de relacionarnos con los otros, pues es cómo
cómo podemos tener una relación mucho más sana, y ustedes hacen la distinción perfecta de hay personas con las que uno fluye maravillosamente y otras no, esa es la realidad. Y entonces tenemos que aprender a convivir con personas que a lo mejor para nosotros no son las personas como más agradables o más simpáticas, pero pues son parte de la vida. Me gustaría empezar hablando de como de los errores que tenemos con respecto a la inteligencia social. De repente, ¿qué pasa? Que creemos que la inteligencia social, punto número uno, corresponde a personas extrovertidas. Las personas extrovertidas, que son aquellas que tienen la facilidad para relacionarse con los otros, que son como el alma de la fiesta, que pueden contar muchos chistes, y hay muchos estudios que hablan de no necesariamente una persona extrovertida es la que tiene como garantía la inteligencia social. Incluso las personas introvertidas, aquellas que tienen más, porque además introversión generalmente se asocia con timidez, pero la introversión es más bien como el tener un mundo interno profundo, el querer estar consigo mismo. Y las personas introvertidas también se han dado cuenta que pueden ser grandes líderes. Hay dos estudios muy interesantes, uno que es el de Susan Cain, que es una mujer que escribió un libro que se llama El poder de los callados. Y ella dice que empezó a hacer como un estudio de qué pasaba con las personas, por ejemplo, que se dedicaban a aspectos financieros, a casas de bolsa especialmente, en donde la presión es altísima, qué hacían como para distanciarse un poco y para descansar, y se dio cuenta que sus principales actividades tenían que ver con la pesca, con correr, con leer un libro, como el verdaderamente distanciarse totalmente, como para darse un espacio a sí mismos. Y se dio cuenta de que además eran personas que podían llegar a tener un alto impacto con los otros, porque ese es el primer error, creer que solo el extrovertido es el que tiene influencia con los demás. Y luego hay otro estudio también enfocado a las organizaciones, un estudio de Jim Collins, que es un autor que se ha dedicado a ver que hay algo que se le llama liderazgo nivel 5. Y el liderazgo nivel 5 es el de personas que tienen lo que nosotros concebimos como un perfil bajo, o sea, como que no llaman demasiado la atención, son personas más bien calladas, con mucha capacidad de escucha y que ejercen un alto poder de influencia en los demás y que incluso los demás buscan estar cercanos a ellos. Entonces, si se dan cuenta, ese es un primer error que tenemos. Aquella persona que dice, pues como es tan extrovertido, pues entonces tiene inteligencia social. No es cierto. O, por ejemplo, también personas que dicen, pues es que tiene muchísimos seguidores en Facebook, o los influencers famosos, ¿no? El influencer ya tiene inteligencia social, híjole, no necesariamente. O sea, las características típicas de la inteligencia social es desarrollar habilidades que verdaderamente nos permiten vincularnos con los otros y vincularnos de forma profunda. Eso es lo que te iba a decir, Marita. Por ejemplo, el influencer, el líder, el que tiene no sé cuántos seguidores, no sé cuántos likes, ese puede estar puede ser visto por muchas personas, pero no significa que por ello las conozca a profundidad o tenga cierta influencia en ellos, ¿no? O sea, no sé, esta inteligencia social, esto es pregunta, la inteligencia social requiere que se conozca a la persona, a la otra persona en profundidad, por ejemplo, sus necesidades, sus gustos, porque si es así, pues a lo mejor un líder con tantas personas que lo sigan no forzosamente tendría que tener inteligencia social, ¿no? Exacto, va de los dos lados, Luzmeri, a fuerza. O sea, si yo me considero una persona socialmente inteligente porque porque tengo seguidores, pero no los conozco, estoy cayendo en un error. De hecho, por ejemplo, un verdadero líder no busca seguidores, busca generar nuevos líderes, ¿no? Y entonces, para generar nuevos líderes, pues necesito esta parte de inteligencia social. No se trata de que el que es
socialmente inteligente esté con un reflector permanente. Ahí estaríamos confundiendo inteligencia social con fama. Es muy distinto, ¿no? El hecho de que tenga reflector no necesariamente te hace ser una persona socialmente inteligente. Y otro error que me parece importante en este punto es cuando se dice, es que nació con esos talentos. O sea, solo hay personas que nacen con esas posibilidades. No, en realidad es como una ciencia aplicada. Todos lo podemos desarrollar. E incluso hay como un cuentito de una persona, como para distinguir realmente qué significa una persona carismática o una persona con inteligencia social. Entonces dicen, generalmente pensamos que el carismático o el que tiene inteligencia social es aquel que llega a un cuarto, a un salón, y entonces todo el mundo dice, ahí está Clau, ¿no? Ella es la carismática, ella es la de inteligencia social, pero el verdaderamente carismático y con inteligencia social, siendo Claudia, diría, qué gusto que estén ustedes aquí. O sea, no es que esté como referenciado a mí de, claro, ya llegué y soy el líder y soy la persona con el reflector, sino cómo le hago verdaderamente para hacer sentir bien al otro. Me parece que esa es la clave de la inteligencia social, ¿no? Perfecto. Ahora, Dime. sí. Tiene que ver entonces también con empatía, o sea, hacer sentir bien al otro y entenderlo, ¿no? O sea, como decías hace rato, en realidad es vincularse, o sea, el Exacto. vínculo uno a uno que puedes crear. Mira, hay como muchas habilidades asociadas a la inteligencia social. Una es justo la asertividad, ¿no? Que de alguna manera habíamos platicado de ella en los programas pasados. La capacidad que tengo para hacer valer un derecho sin ofender al otro. Otro, que tenga conversaciones productivas, que sepa conversar. Pero además, fíjense, el verdadero conversador es aquel que sabe escuchar, no aquel que habla demasiado, sino que tiene la capacidad como para realmente entender al otro, y entonces ahí podríamos entrar con la empatía, la persuasión, la presencia, que es saber estar realmente con el otro. En pocas palabras, hay una teoría que a mí me gusta mucho que habla de los 4 focos de atención, que a eso es a lo que me refiero con la verdadera química. ¿Qué significa tener verdadera química? Tienen que presentarse 4 cosas. 1, que yo me sienta bien con la otra persona, vamos a suponer Luzmeri y yo, ¿no? O sea, yo, Mariana, me siento cómoda cuando estoy con Luzmeri. Ese es el primer foco. 2, Luzmeri se siente cómoda conmigo. 3, yo, Mariana, me siento cómoda conmigo misma estando en presencia de Luzmeri. Y 4, Luzmeri se siente cómoda consigo misma estando en presencia conmigo. Ejemplos. Hay personas, y no me dejarán mentir, que yo les voy a poner un ejemplo personal. Yo hace mucho tiempo tuve un jefe que yo lo admiraba muchísimo, lo quería mucho. Y entonces yo me sentía cómoda cuando estaba con él. Él se sentía cómodo cuando estaba conmigo, él se sentía cómodo consigo mismo cuando estaba conmigo. Pero a mí me pasaba que a pesar de que yo lo admiraba, yo no me sentía tan cómoda conmigo misma, porque entonces empezaba como a lo mejor como a sabotearme un poco de, pero esto que estoy diciendo igual no es tan inteligente para él, ¿no? O sea, como que yo me hacía chiquita junto a él, aunque yo lo admiraba y aunque yo, o sea, en términos prácticos, funcionalmente hablando, estaba bien con él. Pero internamente hay una parte en donde me cohíbo. Entonces, ahí todavía no está la química absoluta, no están los 4 focos. O sea, digamos que en esa parte es cuando no te sientes aceptado del todo, ¿no? Pero fíjate, Luzmeri, lo curioso del asunto es que no es que yo no me sintiera aceptada por él, yo no me sentía aceptada por mí misma, ¿no? O sea, es un tema de que hay ciertas personas
que nos tocan ciertos alfileres de o me siento menos, o me siento chiquita, o me siento tonta, o me siento poco simpática, o me siento... Pero ese era Causado verdaderamente... por ti. Ajá, o sea, eso era mi tema. A diferencia de cuando uno dice, no, hombre, contigo me siento verdaderamente como soy. O sea, soy totalmente espontánea, totalmente natural, porque me siento aceptada por el otro, pero también me siento aceptada por mí misma. O pasa lo contrario, en estos 4 focos de atención, que no sé si les ha pasado, que de repente hay alguien que te admira muchísimo. O sea, que es, quiero ser tu amiga y quiero estar contigo, y tú dices, híjole, es que yo la verdad no. O sea, ahí no se da como esta parte de la química, pero así ocurre. Hay personas que de verdad quieren estar contigo y entonces, ¿qué pasa? Que yo no me siento bien con esa persona, aunque yo me sienta bien conmigo misma. Pero entonces por eso es que creo que es importante como entender de entrada que para lograr esa química es, tengo que trabajar con mis demonios previos, porque seguramente a mí lo que me pasaba con este jefe que les cuento es por un tema que yo no tenía aceptación o seguridad, o yo no me sentía realmente a su nivel cuando no tenía que haber estado a su nivel, simplemente, ¿no? Pero en ese momento sí lo creía. Sí, Clau. Oye, y en esto que tú sentías era enteramente por ti, o sea, no era de que él era así como medio farol o qué sé yo, o sea que Cero, no, era por cero. ti. Porque si es algo que la otra persona está haciendo como a propósito, pues ahí ya más bien es de que esa persona no se siente bien contigo y tiene que demostrar que es más, entonces ahí está de su cancha, no de la tuya, Claro, ¿no? claro. No, pero en realidad sí les puedo decir que me doy cuenta de que era realmente un tema mío. Tuyo, O sí. sea, Ok. y es más, yo les diría a ustedes también, al auditorio, o sea, que pensáramos como con ciertas personas que sí nos llega a pasar, que la Sí. admiro, que quisiera estar con ella, pero al mismo tiempo hay un sentimientito, vamos a llamarlo como hasta de complejo, de, no, pero no me siento a su Ujú. altura, o no me siento bien, o ni modo que diga este chiste tonto. Así nos pasa, Sí, ¿no? sí. Pero en realidad es por un cuento que nos contamos. Por eso es que me parece relevante que para poder desarrollar la inteligencia social, por eso es que primero necesito desarrollar inteligencia emocional. Vaya, no es secuencial tampoco, pero para mi gusto sería como lo ideal, porque entonces si yo desarrollo un autoconcepto sólido, entonces, independientemente de con quién me relacione, podría ir como omitiendo estas historias que me estoy contando en el momento de relacionarme con los demás, ¿no? Es un poco como la frase de lo que te choca, te checa, ¿no? O sea, la otra persona ni cuenta tiene de lo que te está generando, pero Sí. es un tema que a lo mejor por tu infancia, por tus traumas, por tus experiencias vividas, está tocando ciertas fibras que Uh-huh. incluso está recordando a lo mejor a una persona que te lastimó mucho, o no sé, ¿no? O a lo mejor pues, que te engañó, no sé. Claro, Y tú lo estás recibiendo de una manera sesgada, la influencia que el otro tiene en ti. sí. O a lo Sí. mejor también, como entre mujeres, estoy pensando, la típica mujer que es ama de casa, trabaja, está guapa, en forma, etcétera, ¿no? O sea, y tú dices, yo a duras penas puedo con, no sé, con mis hijos, o yo a duras penas puedo con, no sé, con las 2 clases o consultas que doy. O sí, o sea, sí como que siento a lo mejor, ¿se dará más entre mujeres? Entre No mujeres es más necesariamente. intenso. O sea, no sé si seré más entre mujeres, O pero ¿saben sí. qué? No sé si más intenso, sino más sincero por lo pronto. Porque los hombres no se atreven Sí, a decirlo, ¿no? O sea, como que las mujeres sí somos más de, ay, esta persona, ¿cómo le hace? Los hombres no lo dicen. Los hombres, pero yo pienso que sí, porque además es sí, como tienes parte razón. del ser humano. O sea, en general, también como para ubicar
nuestro rol o nuestro espacio en la sociedad, volteamos a ver a los demás porque en términos prácticos no tenemos como una forma de evaluarnos de cómo somos versus los otros. Eso es lo fuerte del asunto. Entonces, claro que, a ver, ¿y quién es más inteligente? ¿Y quién es más bonito? ¿Y quién es más rico? ¿Y quién es más director? ¿Y quién es...? O sea, sí estamos de alguna manera como en una forma de competencia continua, pero no necesariamente lo aceptamos y tampoco lo decimos. Sí, no. Pero sí, Entonces, bueno, bueno, pero sí, me gusta mucho lo que dices porque sí, efectivamente, y creo que sí más, no sé si más las mujeres, bueno, no sé, yo creo que sí, estamos midiéndonos con el otro, ¿no? O sea, no sé si es de manera inconsciente, pero sí, como dice Clau, o sea, hace ejercicio, tiene sus hijos, tiene una empresa, tiene, claro. ¿qué parte del cerebro me faltó? Pero No sé a quién conozcas, Clau, para decir eso. Nunca había no, pensado que no, me faltaba una parte del cerebro, pero bueno. pero además es una realidad que sí, de repente caemos en ese error. Y ese error, fíjense, es un factor para no desarrollar inteligencia social. Porque además estoy en el mundo de las medidas. Y en el mundo de las medidas nunca voy a ser ganador. Siempre va a haber alguien que va a ser más inteligente, más guapo, más exitoso, más rico, más... Pero yo siempre he creído que así como somos capaces de ver a nuestro más, también hay que ver a nuestro menos y a nuestro igual. O sea, a veces me quedo nada más como en la búsqueda en la que es exitosa. Sí, pero te has puesto a pensar, por ejemplo, cuántos igual vienen atrás de ti. O sea, también me parece que es una manera como de irte colocando de una forma más objetiva, de reconocer también cuáles son tus logros, porque si no entro a este rollo de, pero es que cómo le hace, pero a ver, y tú también, ¿qué has logrado hasta ahorita? ¿Cuántas personas a lo mejor vendrían atrás de ti, justo también cayendo en ese comparativo, ¿no? Además, creo que desde el principio el planteamiento está mal porque somos todos diferentes y estamos llamados a cosas diferentes, por lo tanto no tendríamos ni que compararnos. Claro, No, es un desgaste continuo, diario, que como dices, nunca vamos a alcanzar la meta. sí. Entonces, hablas tú, Mariana, de ser personas nutritivas. ¿A qué te refieres con ello? Bueno, es que uno de los aspectos, bueno, la inteligencia social pues es un tema muy amplio, pero algunas de las cosas que se hablan es como de ser nutritivo o ser tóxico, ¿no? Y entonces, pues vaya, la forma rápida de decir, pues una persona nutritiva es alguien que suma, que ve oportunidades, es optimista, como toda la parte bonita, ¿no? Y el tóxico, pues evidentemente vamos a decir, pues es el que se queja, el que ve las cosas negras, el que nunca está a gusto con nada. Yo creo que tendríamos que comprender que todos tenemos de las dos. De repente, un factor importante para desarrollar inteligencia social es como entender que los seres humanos no somos estáticos. Hasta este rollo de hoy pienso una cosa y mañana pienso otra, y entonces después digo, pero ¿cómo es posible si ayer pensaba distinto? Julio Cortázar me encantaba que decía, tengo el derecho a contradecirme a mí mismo, ¿no? O sea, denme chance. Y es eso, el creer de repente que o eres tóxico o eres nutritivo. Ahora, independientemente de estas características que yo les decía como de inteligencia social, hay algunas que podrían ser como universales, que a todo mundo nos va a hacer sentir bien, porque acuérdense que la química nace justo entonces de este doble vínculo de va para allá y de regreso. ¿Qué tengo que hacer para que el otro se sienta bien conmigo y consigo mismo estando en mi presencia? Esa sería la gran pregunta de la inteligencia social. Y hay algo que se le conoce como la triple A. La triple A es la atención, el aprecio y la afirmación.
son como la receta que nunca te va a fallar con A ver, respecto ¿cuáles a son otra vez, Marita? Atención, aprecio y qué. atención, aprecio y afirmación, ¿no? Entonces, la atención, pues de alguna forma también lo platicábamos cuando estábamos hablando de la escucha, es la atención que hoy se convierte en oro molido, en verdaderamente estoy con el otro, escuchándolo, estando con él, etcétera. O sea, que mis 5 sentidos estén con él, que pueda darle seguimiento a la conversación, que de repente me cuentan algo y días después le digo, oye, ¿y qué pasó con este tema? Y la gente se sorprende, ¿no? De, qué bárbara, pero qué memoria, no, simplemente estuve atenta a lo que me dijiste, ¿no? Entonces, bueno, la atención que ya de alguna forma hemos hablado de ella, el aprecio, que el aprecio justo es cómo haces sentir bien al otro. Y para hacer sentir bien al otro hay una anécdota que me gusta mucho de Benjamin Disraeli, cuando iba a ser primer ministro de Inglaterra, estaba compitiendo con Gladstone. Y entonces, unas semanas antes de las elecciones, una periodista decide cenar con los dos. Y entonces, esta periodista, pues un día cena con Gladstone y otro día está con Benjamin Disraeli. Y después la entrevistan y le dicen, oye, a ver, ¿cuál de los dos te parece la persona mejor para ser primer ministro de Inglaterra? Y entonces ella contesta, la noche que cené con el señor Gladstone, me di cuenta de que es el hombre más inteligente de Inglaterra. Pero la noche que cené con Benjamin Disraeli, me di cuenta de que yo podía ser la mujer más inteligente de Inglaterra. O sea, es decir, ¿cómo le hizo para que ella se sintiera a ese nivel? Eso es verdaderamente aprecio. El mismo Disraeli dice, háblale a un hombre de sí mismo y escuchará durante horas. En las conversaciones que tenemos en general es, a ver, ¿y yo de qué voy a hablar y qué voy a compartir? Y entonces yo quiero compartir anécdotas y yo quiero, por eso digo, el buen conversador es aquel que verdaderamente escucha. Y entonces si escucha, utiliza esas palabras para regresártelas y esa persona puede escuchar durante horas porque al final estás hablando de sí mismo, pero es en un tema de apreciación, de hacer sentir bien al otro e insisto, en tu propia presencia. Buenísimo, no, bueno, esa historia está espectacular, ¿no? Claro. Y hacer sentir al otro de esa manera es un arte, ¿no, Marina? Porque no es nada fácil hacer sentir al otro así, porque no somos tontos y podríamos sentir que solamente se nos está adulando, pero que realmente, que digas, ¿cómo esta persona que no me conoce cree más en mí de lo que yo creo? Claro, híjole, eso que dices también es importantísimo. A mí me toca de repente ver personas dentro de las organizaciones que es así de, pero es que, ¿cómo voy a aceptar esta posición? Pero es que me están promoviendo y entonces yo le decía, ¿qué habrán visto en ti que tú no estás viendo? Exacto. Hay gente que se asusta tanto con tu talento y tú no crees en ti, ¿no? Y de veras creo que esta parte de la inteligencia social es de veras buscar la manera de que el otro se sienta bien y también lo dijiste muy puntual, Luz Meri, no se trata nada más como de como hacer la barba, ¿no? O sea, es un interés fidedigno de veras de quiero conocerte, quiero saber quién eres, me intereso por ti. Y eso es demostrar aprecio por el otro. Exactamente. Y el último punto que es la afirmación. Y la afirmación es reconocerlo. La afirmación es, y pensémoslo así, ¿cuántas personas hay a mi alrededor que admiro cosas de ellas? No se los digo. O sea, nada más lo pienso y digo, ay, pero qué disciplinada, pero qué inteligente, pero qué, analítica, qué compasiva es, pero no lo digo. Y entonces, si no lo digo,
se convierte en envidia, porque la envidia es el homenaje oculto al otro. Entonces, no le digo nada, pero no, sí que bárbara, ¿no? ¿Por qué no aprendemos un poco más en términos de inteligencia social a decirle más seguido a la otra persona esta parte de qué veo en ti? Y cuando nos lo digan, además, también saber aceptarlo, ¿eh? Y creo Sí, que... a eso iba, Mariana, porque, oye, qué bonito vestido, tú estaba en barata, ¿no? ¡Ay, sí, Oh, sí! qué guapo te ves, pues ha de ser la luz, no sé. Ajá, ajá. A veces no, digo, es un problema no poderlo aceptar, pero es que también si lo aceptas, bueno, ¿esta de qué se siente, no? Pero es que, fíjate, pero ahí vamos otra vez con nuestras historias. Mira, yo lo que creo es, cuando te ofrecen un halago, es como si te ofrecieran un regalo. Y entonces, ¿qué pasa si tú dices, ay, no, pero es la luz, ay, no, pero ay, no, ay, de veras hoy me veo bien, hombre, pero ve las ojeras. Estoy anulando el regalo. No tienes que decir, ay, ¿verdad que sí, hoy me veo sensacional? Simplemente es regresarle el halago y decirle, muchas gracias por tus palabras, qué linda, gracias por hacérmelo saber. Punto, pero sí agradecerlo. O podemos decir, me hiciste el día, ¿qué te Claro, tomas? ¿No? claro, No, o claro. sea, para que no sientan, pues sí, ya lo sabía. Sí, claro, ay, sí, ya lo sé, soy maravillosa, ¿no? Por supuesto que no. Pero, pero sí, sí es increíble que, y eso lo noto más en las mujeres, para que veas, ¿no? Eso sí. Correcto. Si somos más de, no, hombre, no, ni me digas, y yo también lo veo en las organizaciones, oye, te salió maravillosa la presentación, de verdad, felicidades, qué buena presentación hiciste. No, no inventes, pero te fijaste que me equivoqué a la hora de hablar de las cifras. Caray, las mujeres nos enfocamos justo en lo que hicimos mal. Y Sí. creo que un hombre en ese sentido sí puede ser hasta asertivo para dar las gracias. Ay, Sí, gracias sí. por lo que me dices. Bueno, pero lo vemos también justo, o sea, lo vemos cuando te paras frente al espejo. Una mujer está delgada y dice, qué gorda estoy. Y un hombre puede estar ahí con sus lonjitas y dicen, qué bruto, estoy, o sea, estoy Sensacional. guapísimo, super fit. ¿No? Y tú volteas a verlo y dices, o sea, vete otras 2 horas al gym, ¿qué onda? ¿De qué me Claro. hablas? Claro, y yo creo, mira, o sea, este rollo también de no confundirnos, como en cuando se oye el opuesto de créete que eres maravilloso, es así de, a ver, no nos creamos que somos maravillosos, somos personas con una parte muy brillante y también con una parte oscura. Tengamos más bien como autoaceptación incondicional de las dos partes. O sea, es decir, me gusto con estas cualidades y hay otra parte que sé que tengo que Trabajar. mejorar. Si no, entonces caigo más bien, en vez de en seguridad personal, en delirio personal. No, hombre, es que soy maravilloso y es que estoy súper fit y es que igual no lo estás, ¿no? Pero es más bien, bueno, pues tengo estos kilitos de más que puedo hacer, pero es tener una mejor relación con uno mismo, a diferencia nada más de decir, pues sí, estoy maravilloso y tengo puras cualidades. Tampoco, eso tampoco es cierto. Y es lo que decías tú, que para tener inteligencia social primero tienes que tener, como dijiste, inteligencia personal, ¿no? O sea, para estar yo bien con el otro, tengo que también estar bien yo. Porque si yo Claro, me considero una persona perfecta, me convierto en una persona sumamente soberbia y eso va a afectar en mi relación con el otro. así Entonces, o es, sea que tendremos que empezar por nosotros. así es. Sí, por eso es que es tan importante. Oye, Mariana, y entonces, ¿qué sería una persona tóxica? Todo lo contrario que estamos hablando ahorita, Ajá, ¿no? sí. La persona, Que- y mira, y ahí me gustaría empezar con ni siquiera hacer la distinción de la persona tóxica y la persona nutritiva, sino los comportamientos nutritivos y los comportamientos tóxicos. Claro. Porque alguna vez escuchando a un coach decía, no, tú aleja de tu vida a todas las personas que sean tóxicas, ¿para qué las quieres en tu vida? Y entonces para mí hubo como dos cuestionamientos de punto número uno, ¿quién decide qué es tóxico? ¿No? Porque
si considero eso, yo también tendría que pensar cuántas veces yo he sido la tóxica. Y si hiciera el cumplimiento de ese consejo de ese coach, entonces también de cuántas vidas yo estaría descartada. Porque de verdad no es posible decir, no, bueno, pues es que es como muy difícil. Sí, claro, el tóxico es el otro. A ver, no hagamos como este reduccionismo de la persona es tóxica, sino que tiene comportamientos tóxicos o tiene comportamientos nutritivos. Esa es la primera. Entonces, ¿de cuántas vidas yo estaría descartada? Y la segunda es que entonces tengo que eliminar todo lo que me cause conflicto. Y volvemos como a esta situación de quítalo, quítalo, quítalo. No es cierto, porque también tendríamos que pensar de personas que en nuestras vidas han sido complejas, porque a todos nos ha pasado, pero ¿qué nos han enseñado? Se han convertido en grandes maestros. Entonces, a lo mejor hasta te perderías una oportunidad de crecimiento de una persona que dices, pero ¿por qué me cae gorda? Como decías hace rato, de lo que checa, checa, digo, lo que choca, checa, y también lo que asusta, gusta, ¿no? O sea, porque de repente puede ser que haya alguien que yo diga, ay, pero ¿por qué es así? A lo mejor quisiera ser así también. Entonces, yo por eso creo que hay una cierta toxicidad en evitar a los tóxicos, porque no los puedo catalogar y porque además volveríamos a este tema de descártalo de tu vida, no te fastidies. Y No porque es no, así. me siento incapaz de manejarlo, ¿no? Me siento incapaz, Luzmeri, o igual me da flojera. Sí, No, pues claro, mejor ya. acabaríamos todos con la flojera de decir, pues, ¿por qué me tengo que juntar con alguien que tengo que tolerar o que tengo que ayudar cuando puedo tener a alguien junto se la pasa lavándome, ¿no? Pues podríamos acabar en eso, si ese fuera el Claro. criterio. Justo me acaba de pasar en una conversación la semana pasada de esto que hablábamos no de las personas tóxicas y nutritivas, pero algo, una analogía con las personas que te ponen gasolina y te quitan gasolina, ¿no? Y una persona decía, pues no, justo eso, la voy a retirar de mi vida porque es de esas personas que te quita gasolina. Y yo le decía, no sé qué opinen, pero hay, digo, somos seres humanos y somos cambiantes todos los días. Y hay etapas de la vida donde tú puedes poner gasolina, y hay etapas, o sea, ser Claro. nutritiva, y hay etapas de la vida más difíciles, la muerte de un ser querido, de un hijo, de un padre, no sé, que entonces necesitas la gasolina de los demás. En cierto punto es una responsabilidad del ser humano que las personas que están junto a ti, que en esa etapa de tu vida son tóxicas, pues ayudarlas, ¿no? Y si tú en ese momento tienes una situación privilegiada en donde tú puedes dar un poco de ti porque en esa situación de tu vida estás bien, que en algún momento podrás estar del otro lado. Claro, porque además vuelvo a esto que tú también mencionas, Luz Meride, pues es que al final no somos todos los días, a todas horas y en todo momento agradables, simpáticos y maravillosos. Es decir, vamos cambiando y llegar a estas conclusiones tan simplistas me parece de, ay, pues ya la descarto de mi vida. A ver, yo quisiera pensar, por ejemplo, en la familia, en las organizaciones, en diferentes espacios en donde convivimos. Claro que todos nos topamos con personas que a veces no aguantamos y que esas personas igual no nos aguantan. Entonces, sería como muy sencillo decir, pues ya la elimino de mi vida, cuando igual ni siquiera es tan factible y más bien tendría yo que retarme un poco a decir, ok, a ver, no es mi persona favorita, pero tengo que hacer un esfuerzo. A ver, mi compañerita de trabajo me choca, pero yo qué tendré que hacer diferente como para pedirle realmente la información, cómo me la puedo ganar, etcétera, etcétera. Y entonces eso me permite tener un espacio de autoconocimiento. Pero el autoconocimiento que se está teniendo en este tipo de recomendaciones es así de no te molestes, de Claro. que no haya sufrimiento en tu vida, que nadie te moleste, señorita, cuando además es así de, y tú te has puesto a pensar que tú igual has molestado a otros, o sea, es que
es de los dos lados. Claro, Y eso y es es que lo vivimos en peligroso. esta sociedad de descarte, totalmente Claro, individualista, en donde, y es que, como dices tú, todos en algún momento vamos a ser un estorbo para el otro, ¿no? Cuando crezcamos, eh, y nuestros papás, por ejemplo, van a volverse más viejos, no Ujú. serán los que nos apoyen, sino los que nosotros tendremos que apoyarlos a ellos, y entonces qué fácil sería, pues lo descarto, ahora que ya no me sirve, lo descarto, ¿no? ajá, claro, claro, o sea, no, Qué, no, qué no, peligroso Oye, reducir a la persona a eso. sí, no, sí, pero además hay relaciones o situaciones de tu vida que tampoco es así que puedas descartar. No puedes descartar a un hijo, por ejemplo, nada más porque es no, problemático, En la ¿no? adolescencia a veces O como sea, que te dan ganas, claro. sí, es lo que dicen, que ser mamá adolescente entiendes por qué algunos animales se comen a sus hijos, ¿no? Algo así. Pues sí, pero ni ahí puedes. Y entonces, yo entiendo que, por ejemplo, ahí hay como que más emoción, más corazón, involucrado, pero a ver, si es una relación de trabajo, ¿no? O sea, como tú dices, mi compañerita o mi subordinada, que no soporto mucho, no hacemos mucho clic, no hay esta química, ahí no te podrías sentir como hipócrita, no actuar como realmente quieres. ¿Qué pasa ahí? híjole, esa pregunta me encanta porque generalmente se asocia bueno, pues es que si tengo que tolerar a alguien, entonces ya soy, ¿no? Hay un estudio maravilloso que habla de que al final los seres humanos estamos como en una especie de teatro. Todos vivimos diferentes roles. Búsquenlo, es el estudio de Erving Goffman. Y entonces dice, a ver, pensemos. Uno dice, es que quisiera ser yo enfrente de cualquiera. Ok, para ser tú, en primer lugar tendrías que saber quién eres, que eso creo que nunca terminaremos de saber porque por lo mismo, como seguimos cambiando, pues vas adquiriendo diferentes habilidades y vas siendo distinta. Ustedes no son las mismas que hace 10 años, no tienen las mismas concepciones, no tienen las mismas habilidades, etcétera. Entonces vamos cambiando. Pero con respecto a que vivimos en una obra de teatro, es una realidad. Y aunque hay gente que dice, es que es hipócrita, yo quisiera preguntarle a esas personas, ¿qué carita pusieron el día que fueron a conocer por primera vez a sus suegros? Yo quisiera saber eso, simplemente, ¿no? Muy monas. Entonces, ¿qué eres hipócrita? Te adaptas. No puede ser, y además eso de veras es increíble, que yo quisiera ser igual con todo el mundo, perdóname, pero no puedes ser igual con tu jefe, con, tu, con tus cuates, con tus sobrinos. Vamos cambiando nuestra manera de ser, tenemos una esencia, pero la vamos adaptando. Entonces, creo que de repente este hecho de decir, oye, pero es que si me cae mal no debería de decírselo, yo diría, ¿y no tendrías que ser más civilizado, por ejemplo? Porque además se confunde también, ese es otro error de la inteligencia social, con, a mí me gustaría decirle la verdad, y entonces caemos en algo que se llama sincericidio, ¿no? O sea, le quiero decir la verdad, y mi abuela sabiamente decía, una cosa es decir la verdad y otra cosa es decir todas las verdades que te pasan por la cabeza. No tengo por qué hacerle saber a la gente todo lo que estoy pensando. Claro, no estás obligado a decir lo que pasa en tu conciencia, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y además hay otro experimento que me encanta, que ese lo vi hace mucho tiempo en la televisión y entonces resultaba, hablando de la hipocresía, resultaba que no me acuerdo exactamente qué partidos, qué equipos habían jugado un partido de fútbol americano. Vamos a suponer que los Patriotas contra los Seahawks, quien quiere. Los Patriotas habían jugado fatal. Entonces, entrevistaban a la gente en la calle como de cómo habían percibido el juego, ¿no? Entonces llegaban con alguien y le decían, oye, a ver, ¿y qué opinas de Tom Brady? Pero entonces además estaba una columna con la imagen de Tom Brady. Y entonces le preguntaba el periodista, oye, a ver, ¿y qué opinas de Tom Brady? ¿Cómo lo viste ayer? Nah, ¿qué le pasa? Está fatal, pero ¿cómo no aguantó los pases? A ver, ¿qué le dirías a Tom Brady? Entonces volteaban a la columna, ¿no? No, pues que cómo se le ocurre. Así le empezaba a decir hasta la despedida.
Y en eso sale de atrás de la columna Tom ¡Qué Brady. horror! ¿Saben qué pasaba? Todo mundo decía, bueno, mano, no, pues igual no fue tu tarde, pero felicidades de todas formas, le daban la mano. No es cierto. No podemos decir todo lo que queremos porque hay algo que también se llama la gestión de la impresión. Y entonces tengo que gestionar mi impresión hacia los demás. A nadie nos gusta no ser aceptados. Entonces, cuando te topas con una situación como esta de, no, yo le diría hasta la despedida, eso tampoco es cierto, porque ese experimento, y lo he buscado y no lo encuentro de verdad, pero me encanta. O sea, Estuvo buenísimo. está buenísimo, porque tú juras que, no, claro, yo le diría, pues si yo soy súper sincero, sí, pues aquí está Tom Brady, a ver, dile. Y ya nadie se atrevía a decir absolutamente nada. Que, Marita, en pocas palabras es prudencia, ¿no? Por Es supuesto, prudencia, es respeto, es educación. O claro, sea, tú no sabes lo que, o sea, las batallas internas que tuvo esa persona para llegar a hacer lo que hizo. Que a lo mejor tú lo hubieras hecho diferente, pero tus batallas internas son otras. Entonces, sí, finalmente, todo eso es prudencia, o sea, el que, ¿no? El que dice todo así, pues es una ajá, persona poco prudente y la prudencia es una virtud. sí, sí, Exacto. y me encanta. De hecho, alguna vez alguien me decía, pero es que la sinceridad es una virtud y a mí me gusta decir las cosas como son. Y yo le decía, sí, y la prudencia también es una virtud, ¿no? O Claro. sea, Y por eso dices de esta gestión, yo me imagino a la verdad, ¿no? A la verdad y a la prudencia, viendo hasta qué punto, gestionándose para ver cómo sale tu enunciado, para no, para no faltarle el respeto al otro, porque claro, finalmente es una y además, persona y el mínimo trato que se tiene que tener con otra persona es de amor. claro, de respeto, ¿no? Y además, o sea, de veras, yo siempre insistiré en decirle la verdad de acuerdo a quién, ¿no? Claro. Hay un libro que Y se llama además, el Diccionario perdón. del Diablo, que el diablo Mm, describió N palabras y justo habla de la verdad diciendo que es la lucha de percepciones. Eso es lo que piensa el diablo de la verdad, ¿no? O sea, es mi verdad, tu verdad, nuestra verdad. Y entonces le voy a decir la verdad, una verdad que necesita escuchar el otro, una verdad que verdaderamente ya ponderaste que sí tiene adecuación a la realidad o tiene más bien adecuación a tus sentimientos y que tus sentimientos no necesariamente son la realidad, ¿no? exacto, era lo que te iba a decir. Dentro de esta gestión que haces interna, también tienes que considerar no solo lo que va a pasar contigo al decirlo, ¿no? Si vas a ser aceptado, criticado o no, sino si es el momento adecuado para esa persona. A lo mejor sí fue imprudente, manejó borracho, qué sé yo, y chocó y no sé qué. Pero en ese momento, a lo mejor lo que necesita es tu ayuda, que no sé, llévalo al hospital, ayudarlo a sanar, etcétera, etcétera. Y ya después le dice, oye, sí, no te Claro, mediste, ya viste, o sea, como que sí también hay que Medir. considerar dentro de esta gestión que la receptibilidad del otro, ¿no? exacto. No es nada más lo que yo quiero decir, sino pensar si el otro lo quiere escuchar. ¿En qué Porque, Y momento? eso qué difícil es, ¿no? Oye, sí, les cuento lo que me pasó la semana pasada, porque creo que sí, viene el caso, pero de verdad, o sea, dije, me di pena, porque iba, en serio, me di pena, Menos mal. fuera de lugar, aprendí mucho. ajá, Iba yo en bici, en la ciclopista, y llega una camioneta, como de carga, y me atropella, ¿no? O sea, era evidente que las bicis tenían prioridad, y él llega y me atropella la llanta de atrás, me caigo, yo estaba enojadísima, dije, no es posible, o sea, este conductor, qué bárbaro, entonces me caigo en la bici, me paro, me pongo enfrente del coche, le dije, no lo voy a dejar pasar hasta que llamen policía, porque esto no puede ser, es una falta de respeto. Y uh-huh. el conductor me decía, venga para acá, señorita, ¿no? Porque yo estaba enfrente del coche, en el cofre. Y le decía, no voy a ir hasta que venga un policía. Yo estaba enojadísima. No, por favor. Y él con toda paciencia dice, ¿cómo puede estar tranquilo si me acaba de atropellar, no?
que yo, o sea, yo estaba perfecta, no me había pasado nada. Y me decía, venga, por favor, no. Total, no, había otra persona ahí que dijo, a ver, yo voy. Entonces va con el conductor y le dice, mire, por favor, dígale a la señorita que no tengo una pierna y me estoy haciendo pipí. Y si yo me hago pipí en la camioneta del trabajo, me van a correr. No. No. Entonces, Qué horror, ¿cómo te dices, sentiste? No inventes. no, bueno, por eso te digo que me acuso. No, Pero, no. pero es que los dos teníamos parte de la verdad. O sea, yo estaba Sí, enojada porque tenía la prioridad en pasar, pero también él dependía, o sea, esa situación de llegar al baño dependía de su trabajo, que a lo mejor, pues, por sus condiciones le era mucho más difícil llegar y no iba al baño y, no, y lo podían correr y le iba a costar más trabajo conseguir otro trabajo. Entonces, como dices tú, Clau, qué importante es entender el momento, la situación, para saber cuándo decir las cosas. O sea, yo estuve fuera de lugar, ¿no? Entonces, bueno, ya me... Claro. Sí, no, pero además, esto que tú dices, creo que siempre cuando tratamos con alguien, ojalá al menos podamos frenarnos un poco a decir, ¿cuál habrá sido la intención de esta persona? Claro. Porque la intención esa nunca se ve nada más la conducta. Y esto me recuerda a un ejemplo de una persona que decía, salí a caminar y entonces una persona, estaba yo caminando y de repente alguien me metió, como me metió el pie y me di cuenta de que era un bastón y me enojé enormemente con esa persona porque me estaba yo cayendo en la calle. Y después me di cuenta de que era un ciego. Entonces, es esto, ¿no? O sea, y esa es la intención, que no, tu mente en ese momento pues no alcanza a ver más allá de lo que me está pasando. Y no es algo que solo le pasa a Luz Mary, nos pasa a todos, ¿no? Y además tú con la preocupación de, oye, ¿qué le pasa? Y me atropelló, y etcétera, etcétera. Pero creo que en términos prácticos, ojalá pudiéramos detenernos a pensar ¿cuál habrá sido la intención de esta persona para actuar como actuó? Claro, es que no vemos la intención, eso está clarísimo, Mariana, pero tampoco nos las preguntamos. Y esa es Ajá, responsabilidad de sí, cada uno, de ¿no? O acuerdo. sea, y como si yo me pregunto cuál será la intención de este señor, entonces pues le bajo 2 rayitas por lo menos para averiguar. Sí, y fíjate, y además eso también luego nos lleva como a todos estos eventos que ya conocemos en redes de Lady Acura y Lord Café y Lady Carrón Verde y no sé qué tanto, que es así de, volvemos a estos temas como de reducir a la persona, o sea, es impresionante, a mí me llama muchísimo la atención que de repente se toman decisiones de, se corre a la persona, punto, por este evento. Y yo no estoy diciendo que los eventos sean correctos, pero tampoco leemos el contexto completo. Tenemos una fotografía de esa persona, no tenemos la película completa. Y eso nos pasa justo cuando se habla de inteligencia social, que caemos en esto de, es tóxico, es nutritivo, es lady, es lord. No tenemos la historia completa como en este ejemplo que nos compartes, que es de veras súper ilustrativo, Luz Mary. Oye, Marita, se nos acaba el tiempo, pero no quiero que te nos vayas sin hacerte una última pregunta. Sí, En este tema de inteligencia social, pues evidentemente la pandemia a nuestras generaciones de jóvenes y de niños les ha afectado mucho y sobre todo en redes sociales, porque como bien decías tú, como el ejemplo de Tom Brady, ¿no? Que le dicen, bueno, ahora díselo a él, no, ahí no se lo digo, pero ajá, en redes sociales sí se dan con todo, porque no tienes a la persona enfrente. Entonces sí soy capaz de decirle que es una gorda, que es una flaca, que es una hija de su tostada. O sea, no hay filtro. Y eso está deshumanizando a los jóvenes, porque cuando se encuentran, esta inteligencia social de la que nos estás hablando tan importante, no se está dando. Y me parece que en estas generaciones están carentes, o sea, si nosotros como adultos que no vivimos, que ellos vivieron, no vivimos una pandemia, no vivimos las redes sociales y tenemos carencias en la inteligencia emocional,
o sea, estas generaciones que vienen es algo en lo que tendrán que trabajar, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? No, hombre, pero totalmente, porque además, efectivamente, el anonimato me protege. Perdón, no me protege, me hace cobarde. Porque entonces sí, en realidad, yo puedo decir todo lo que yo quiera porque no te tengo enfrente. Y porque también todo esto que se ha hablado de la generación de cristal y de respétenme y generación de mazapán y no sé qué tanto, de todo me quiebro, pues sí, porque estoy exigiendo un respeto que yo no sé dar. Y el respeto, hay una definición que me encanta que dice que es la tolerancia activa a la diferencia, pero activa, no nada más de dientes para afuera. Entonces, ¿por qué aprovecho para decirle hasta la despedida a N personas? Porque estoy creyendo que mi opinión es mucho más importante que la opinión del otro. Y porque además, insisto, que el anonimato me hace cobarde, no valiente. O sea, porque la gente cree, no, yo sí digo todo lo que yo pienso. Sí, a ver, dilo enfrente. No serías capaz. Entonces, creo que el gran reto será en educar y formar en el respeto verdadero, que eso es lo que nos está faltando. Ay, Marita, pues como siempre, ha sido un gusto y gran aprendizaje todo lo que nos dices. Me fascinan tus frases. Están buenísimas, porque bueno, con esa frase si te la aprendes, no se te queda, pues ya te acuerdas de todo lo demás. Entonces, muchísimas gracias por este nuevo tema que nos trajiste y que nos pusiste hoy en la mesa en Un Bocado para el Alma. Como siempre, eres súper bienvenida. Nuestro auditorio ya te quiere y te ve y me encanta. Marianita, Clau. No, nada, darle las gracias a Mariana. Y quería preguntarte nada más, dijiste de un libro, El poder de los callados, de Susan Cain. C-A-N-E. Como Caín, el de Abel, Susan. Cain. Cain, ajá. Ok, sí. Perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mariana. No, hombre, pues gracias a ustedes, como siempre, un gustazo. Esto fue Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac. Nos vemos el próximo martes, no se lo pierdan. Un Bocado para el Alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.